sabía, ¿sí? Entonces no era una relación tutelar en un sentido negativo, ¿sí? Sino era toda una manera de relacionarse como seres humanos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esto explica en buena medida por qué hubo esa riqueza de teorías, esa riqueza de ideas, esa riqueza de propuestas. Lo vamos a constatar cuando entremos ya a la filosofía presocrática, que se conoce como filosofía de la naturaleza o física, ¿sí? Porque la filosofía de la naturaleza, como bien señalaron los grandes estudiosos y conocedores de la filosofía presocrática, descubre a la naturaleza como naturaleza. Y entonces vamos a ver que se da un proceso extraordinario por el cual aquello que antes concebían como deidades antropomórficas, es decir, muy parecidas a los seres humanos, de formas muy parecidas a los seres humanos, empiezan a ser vistos como parte de una realidad que existe y que existe de una manera específica que puede ser indagada, que puede ser investigada, que puede ser conocida, ¿sí? Y entonces ahí vamos a ver la importancia del filosofar, ¿sí? Y de cómo cada uno de los grandes pensadores y científicos, porque en esa época no había esa separación entre ciencia y filosofía, ¿sí? La ciencia nace como filosofía de la naturaleza, ¿sí? Esto te lo digo, Iván Humberto, para que entiendas, tú que estás tan interesado en entender ese proceso, ¿sí? Entonces, ya va a haber una nueva concepción, ellos van a dar lugar a otra concepción de lo divino. No es que rompan por completo con la religiosidad tradicional, si bien hay una tensión con la religiosidad tradicional. Por eso, en el siglo V, durante el gobierno de la democracia, estando al frente de Atenas Pericles, quien fue un gran gobernante y sumamente educado, ¿sí? Se da ese movimiento reaccionario instigado por Diopites, un mago, en contra de la filosofía de la naturaleza y en contra del movimiento sofístico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quieren que se diga y que se piense que el Sol es una masa de fuego. O sea, el Sol ya deja de ser concebido como Helios, que lanza sus flechas, ¿sí? Y que es una deidad veleidosa, caprichosa, a la que se le hacen ofrendas, ¿sí? Y se le dirigen plegarias y empieza a ser visto el Sol como una masa de fuego, ¿sí? ¿Y qué pasa con el mar? Ya no es océanos,
la deidad. Ya no es Poseidón el que agita las aguas con su tridente y se molesta con Odiseo, ¿sí? Por haber burlado a los cíclopes, ¿sí? Ya no es esa deidad, ¿sí? Encargada de producir sismos a capricho. No, los sismos empiezan a ser entendidos como procesos naturales, debidos a causas naturales, no a caprichos divinos. ¿Sí queda claro? ¿Qué pasa si nos empiezan a decir que las enfermedades obedecen a causas naturales? ¿Sí? No a mal de ojo, no a castigos divinos por los pecados. ¿Sí? Se le acaba el negocio a los magos. ¿Sí? Entonces, claro que Diopites, cuando en el siglo V instiga a las mayorías a reunirse en la asamblea para exigir que se dicten leyes contra la filosofía de la naturaleza, pues está defendiendo su negocio, ¿sí? Pero estás usando la mentalidad tradicional y conservadora, popular, ¿sí? Estás usándola. Entonces, sí vamos a ver que no fueron todos, sino una pequeña minoría de pensadores y de investigadores que se apartaron de las creencias tradicionales religiosas, ¿sí? Pero entonces nos vamos a encontrar en el siglo V a un gran sofista como Pródico de Zeus, que fue amigo y maestro de Sócrates, que nos dice que las deidades son las fuerzas naturales, ¿sí? El sol, los ríos, los mares, ¿sí? Los árboles, los vientos, ¿sí? Y los inventores y las inventoras de las artes. Entonces, Atenea de la estrategia militar, ¿sí? Y así también el dios herrero, que inventó la fundición de los metales y la forja de los metales, ¿sí? Y así sucesivamente las distintas deidades, ¿sí? Entonces, si bien los griegos no fueron una cultura del libro sagrado, sí reverenciaban a sus deidades, ¿sí? Y entonces vamos a ver que la religión desempeñaba un papel fundamental en las tradiciones y en la vida común, ¿sí? Y en las relaciones entre las distintas poleis o pequeñas comunidades, ¿sí? Porque ya les insistí en algo. Grecia, la antigua Hélade, no fue una nación-estado, es decir, no tuvo una unidad geopolítica parecida a la de las naciones-estado. Y recordemos que las últimas naciones que se constituyeron como tales en Europa fueron Italia y Alemania. Y curiosamente en esos dos países se desarrollaron los sistemas fascistas.
el de Mussolini y el de Hitler. ¿Sí? Ahora, pese a que Grecia, la antigua Hélade, no era una ciudad-estado, un estado-nación, perdón, ni estaba unificada, sino que estaba constituida por pequeñas polis dispersas, ¿sí? Cada pequeña polis tenía su legislación, sus tradiciones locales, pero ya mencionamos que había ciertos ritos, ciertas prácticas panhelénicas. ¿Qué quiere decir panhelénicas? Compartidas por todos los griegos. Porque ¿de dónde viene lo de Heleno? De un mito que atribuye a los griegos el ser descendientes de un antepasado común, Heleno, un personaje mítico. ¿Sí? Entonces, ¿qué los hacía ser griegos y reconocerse como helenos, sus tradiciones compartidas y entre ellas, pues, los juegos? ¿Sí? Entonces, vamos a ver a través de el gran historiador de la Grecia antigua, Moses Finley, en Los griegos de la antigüedad, publicado por Editorial Labor, vamos a ver que en el año 776 antes de Cristo, o sea, en el siglo VIII antes de Cristo, se dio la fundación de los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Y en esos Juegos Olímpicos, ¿por qué olímpicos? Porque recordemos que los dioses griegos eran olímpicos porque habitaban en el monte Olimpo, ¿sí? ¿Y quién estaba a la cabeza de todas esas deidades, que eran los dioses principales? Zeus, padre y rey de los dioses, ¿sí? Entonces, ustedes pueden acudir a la Teogonía de Hesiodo y ahí encontrar el relato homérico respecto a cómo se fue dando la generación de los dioses, ¿sí? Pero recordemos algo que les mencioné en la sesión anterior. Ya desde las primeras líneas de la teogonía, las musas, las inspiradoras de las artes y las ciencias, las 9 hijas de Mnemosine, la memoria, y de Zeus, descienden del monte Helicón y dicen: sabemos decir mentiras a verdades parecidas y cuando queremos, verdades. ¿Sí? Entonces ya desde entonces, es decir, desde la época que se conoce como homérica o heroica, ¿sí? Que data de los siglos XIII al noveno, octavo antes de Cristo, ya los griegos tenían clara la relación y la distinción entre creación poética y relato verdadero. ¿Sí? Entonces, la noción de que los poetas mienten y saben mentir, inspirados por las musas, pues ya involucra una noción muy interesante que distingue un discurso verdadero de la ficción, la invención. ¿Sí?
Eso es muy interesante. No sé si ustedes se maravillen, ¿sí? Porque ya observamos esta claridad en cuanto a que una cosa es el discurso y otra cosa es si el discurso es fiel o no a lo real, si el discurso es verdadero o es inventado, mentiroso, ¿sí? Eso es muy interesante, ¿sí? Ahora, vamos a ver que la era arcaica, que corresponde a los siglos VII y VI antes de Cristo, fue la era de los tiranos, ¿sí? Es decir, de gobernantes que no accedieron al mando por herencia, sino que alcanzaron el poder por las armas y por su alianza con la mayoría de los miembros de sus comunidades, ¿sí? Entonces vamos a ver que esos tiranos fueron legisladores. Entonces, si ustedes acuden al volumen de los presocráticos, publicado en el breviario del Fondo de Cultura Económica, en la versión de Juan David García Vaca, ustedes van a ver que al final del volumen, García Vaca incluye las máximas de los 7 sabios, los llamados 7 sabios antiguos, ¿sí? Entre ellos está Solón. Pero también están otros tiranos como Pisístrato y como otros. Y es interesante apreciar la sabiduría práctica de sus máximas. Las máximas son consejos. Nosotros vivimos en una época en la que nadie quiere que lo aconsejen. Nadie quiere seguir consejos, nadie quiere tener tutores, nadie quiere seguir caminos que otros les propongan. ¿Sí? Queremos ser nuestros propios guías. ¿Sí? Pero las antiguas comunidades se guiaban por consejos que consideraban sabios, prudentes. Y vamos a ver que la frónesis o prudencia la van a entender como una sabiduría práctica. ¿Sí? Entonces, no en el sentido calculador y utilitarista en el que se toma en la modernidad, sino en un sentido que atañe a la deliberación y que toma en cuenta que la esfera práctica, que es la esfera en la que nosotros vivimos y nos vemos llevados a tomar decisiones y actuar o no actuar de cierta manera, es una esfera compleja, difícil, conflictiva, en la que es difícil guiarnos a rajatabla por ciertos principios. ¿Sí? Entonces, esos principios prácticos de los 7 sabios son muy valiosos, ¿sí? Y ustedes se pueden aproximar a esa tradición prudencial si acuden al volumen de los presocráticos por el Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué no elegí ese libro como base? Aunque lo recomiendo también como lectura complementaria.
porque, como bien señaló Vicente García Yebra, un gran filólogo español y traductor de la poética de Aristóteles, la metafísica y otras grandes obras, en su introducción a la poética señala que el lenguaje de Juan David García Vaca está traspasado por el lenguaje fenomenológico. ¿Qué es la fenomenología? La fenomenología es una vertiente filosófica que aparece en la modernidad y que es cultivada tanto en Francia por Merleau-Ponty y Sartre, ¿sí? Entre otros, y en Alemania por Heidegger, ¿sí? Entonces, hay toda una, digamos, mezcla terminológica que no se atiene a la letra, ¿sí? Al estilo en el que comunicaron sus hipótesis y sus teorías los antiguos filósofos presocráticos, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta el juicio atinado, fundamentado y sólido de filólogos de la talla de Vicente García Yebra, ¿sí? Pese a que mi primer contacto con Platón, mi primer contacto con los presocráticos fue a través de las versiones españolas de Juan David García Vaca, a quien respeto y admiro muchísimo. Él fue refugiado español, fue religioso, después dejó los hábitos y pues fue un gran catedrático y un hombre de letras que recordamos con respeto y admiración, ¿sí? Pero en historia de la filosofía tenemos mucho que aprender, ¿sí? Y entonces creo que así como es importante reconocer los méritos de sus traducciones y sus aportaciones, también es importante considerar y dar peso a las críticas fundadas, ¿sí? Y entonces, ¿por qué elegí la obra de Kirk, Raven y Scofield, los filósofos presocráticos? ¿Por qué? Porque es una obra que toma en cuenta los principales estudios y aportaciones de los especialistas en la materia, pero además reúne y numera los testimonios, los fragmentos y procura ser muy rigurosa esa obra, esas versiones, ¿sí? Procuran ser muy rigurosas y atenerse a lo que quedó como testimonio o como referencia a los antiguos filósofos, ¿sí? Griegos. Entonces, ya es, en nuestro caso, ya en español, la editorial Gredos pone a nuestro alcance la versión española y entonces ya es una versión de la versión inglesa
de la versión griega, ¿sí? Pero además de textos milenarios, ¿sí? Entonces yo pues los invito a que nos maravillemos. ¿Cómo se pudieron salvar esos textos pese a la prohibición de la filosofía de la naturaleza en el siglo V? ¿Sí? Entonces, vamos a tener la oportunidad de conocer a los primeros grandes pensadores de Occidente. No descarto ni minimizo que hay diferentes nacimientos de la filosofía. Por ejemplo, don Miguel León Portilla se ocupó de manera magistral de mito y religión entre los antiguos nahuas y se ocupó de el pensamiento filosófico temprano en los pueblos mesoamericanos, ¿sí? Entonces ustedes pueden leerlo, o sea, la ignorancia está lejos de ser recomendable, ¿sí? Entonces no es que no valoremos esas otras tradiciones, ¿no? La nuestra propia. No, es que nuestro pensamiento filosófico se inscribe en la tradición occidental, ¿sí? Y no es que seamos etnocentristas, porque ya vimos que el nacimiento de la filosofía en Asia Menor se debió en buena medida al contacto con las antiguas civilizaciones y tradiciones muy anteriores a las griegas, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces, no estamos desconociendo que fue fecundado el pensamiento filosófico por esas tradiciones. Tampoco vamos a caer en lo que Burnett en su momento, en Early Greek Philosophy, o filosofía griega temprana, señala. Dice que los asirios no pasaron de la astrología y que los egipcios usaron los cálculos geométricos para los censos y para cobrar los impuestos, pero no accedieron a la ciencia matemática, que fueron los griegos los que elevaron ese conocimiento al estatus de ciencia. No vamos a caer en esas arrogancias que desconocen todas las aportaciones y el valor de esas aportaciones, ¿sí? Entonces, aquí vale la pena recordar un pasaje de la historia de Heródoto, ¿sí? Cuando dice, pone una conversación entre un griego y un egipcio, y el egipcio le dice, tú has retrocedido tres generaciones atrás y ya diste con una deidad. Yo llevo 13 y todavía no doy con una deidad. Porque los miembros de la aristocracia griega se consideraban descendientes de los héroes, los antiguos héroes, y de los dioses. Entonces, si ustedes van a la obra de Diógenes Laercio, busquen Platón y van a ver lo que se dice ahí del linaje aristocrático por la línea materna de Platón. ¿Sí? Para que se den una idea. Porque como les señalé, la diferencia entre los mortales, los humanos y los dioses para los griegos era simplemente una.
que los dioses eran inmortales y eran felices. ¿Sí? Pero en lo demás eran prácticamente idénticos, ¿sí? Celosos, envidiosos, iracundos, caprichosos, abusivos, violadores, ¿sí? Cometían toda clase de atropello. ¿Sí? Y si se les daba la gana, apoyaban, y si no, no apoyaban y traicionaban, en fin. ¿Sí? Entonces, imagínense lo que supuso el paso de una concepción religiosa antropomórfica a una concepción de lo divino de orden filosófico. ¿Sí? En donde la divinidad o lo divino conserva ciertos elementos de la noción tradicional de lo divino, que es la inmortalidad, ¿sí? Pero en donde ya se abandona todo tipo de representación antropomórfica de lo divino, ¿sí? Y vamos a tener oportunidad de apreciarlo a lo largo de nuestro curso, ¿sí? Cuando nos aproximemos a los distintos fragmentos. ¿Por qué fragmentos? Justo porque se prohibió la filosofía de la naturaleza. Entonces, era una prohibición severa, ¿sí? Y eso explica que todas nuestras referencias sean tardías, sean muy posteriores a la era arcaica o al siglo VI antes de Cristo, y que sean en ocasiones testimonios indirectos, y además los griegos no tenían un símbolo para indicar cuándo citaban de manera textual. ¿Cuál es el signo que nosotros utilizamos cuando citamos y que debemos utilizar? Las comillas. Las comillas. Los griegos no tenían algo equivalente a las comillas. Entonces, no podemos estar ciertos de si las referencias son textuales, si son resúmenes, son versiones, son interpretaciones, y es difícil constatar su autenticidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el método que siguen Kirk, Raven y Scofield en su obra es conjuntar o reunir los fragmentos referentes a las mismas materias y compararlos entre sí, y a partir de las semejanzas aceptar o asumir que son fieles, y de esa manera tratar de reconstruir lo que fueron las hipótesis y las teorías de los antiguos presocráticos. ¿Sí? Entonces vamos a ver que es una labor filológica, es decir, tienen un conocimiento muy profundo de la lengua, ¿sí? 2, tratan de presentar los textos de la manera más fiel posible, pero recordemos que son textos
milenarios que han pasado por guerras, inundaciones, insectos, ¿sí? Porque están en papiro, papel papiro, y por tanto son textos que han llegado incompletos a nosotros, ¿sí? Y entonces los filólogos proponen qué letras, qué sílabas pudieron haber formado parte del texto original, ¿sí? Entonces estos son intentos de completar frases, de completar palabras, ¿sí? Y por tanto, aparte de que son textos incompletos, fragmentarios, indirectos, tardíos, pues tenemos esta dificultad adicional, ¿sí? Ya les mencioné que hubo una polémica muy interesante de la cual aprendemos muchísimo todos los que estamos interesados en el conocimiento de la filosofía antigua, la polémica entre Jacques Brunswick y Piero Bank. ¿La historia de la filosofía es filosófica, sí o no? Entonces, primero Brunswick se pronunció porque la historia de la filosofía, si quería ser rigurosa y una verdadera historia de la filosofía, debía evitar ser filosófica y establecer el texto original. Y por su parte, Piero Bank plantea, es que no es posible establecer el texto original de manera que evite la intromisión del pensamiento filosófico, porque hay una dimensión interpretativa a la hora de completar el texto o tratar de presentarlo tal cual. Y esa dimensión interpretativa es necesariamente filosófica. Entonces, lo que es muy interesante es que ambos estudiosos, eruditos, sumamente brillantes, le conceden al otro parte de la verdad. Y entonces, finalmente, Brunswick acepta que hay una dimensión filosófica y Piero Bank dice, bueno, puede darse un anacronismo consciente, voluntario y controlado, fértil o útil para aproximarnos a las fuentes antiguas. ¿Sí? Entonces es muy interesante ver cómo dos grandes estudiosos son capaces de escuchar y sopesar las razones en pro y en contra de si la historia de la filosofía es filosófica o no. ¿Sí? Entonces, el propósito de nuestro curso es una historia de la filosofía filosófica. ¿Y quién es nuestro maestro al respecto? Aristóteles de esta gira. ¿Sí? En su metafísica y en todas sus obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gracias a él conocemos mucho de lo que se pensó y se propuso entre los físicos o filósofos de la naturaleza, presocráticos, ¿sí? Y de lo que otros autores posteriores propusieron y argumentaron. ¿Sí? Entonces, es una de nuestras principales fuentes para acceder
a los presocráticos. ¿Sí? Ahora, voy a darles un espacio para que hagan alguna pregunta, algún comentario que consideren de interés. Los quiero escuchar. ¿Sí? ¿Están todos? Habibe, Evelyn, Ángela, ¿Profesora? ¿sí? Sí. ¿Tú quieres hacer algún comentario? ¿Eres Habibe o Ángela? No te escucho. ¿Quién quiere hacer un comentario o una pregunta? Yo, doctora. A ver, Iván Humberto. Eh, Cuando usted mencionaba acerca de las 9 musas, Sí. bueno, cuando las citó diciendo que, bueno, que saben decir mentiras parecidas a verdades y verdades cuando quieren, ¿usted cree o podemos interpretarlo como que ahí ya están implementando un poco del raciocinio? Ya están implementando lo que dicen conforme a la razón? No necesariamente, no necesariamente. Simplemente que pensemos en Homero. ¿Cómo empieza la Ilíada? Canta, oh musa, la ira de Aquiles. ¿Sí? Y cuando va a dar la lista de las naves, canta, oh musa, es decir, todo lo que excede a la facultad humana se le atribuye a la deidad o a las deidades. ¿Sí? Pero ahí vemos la noción de que la poesía es inspirada. No en balde en latín se dice vate al poeta, vate el que vaticina, ¿sí? El que prevé el futuro, el vidente, ¿sí? Entonces vamos a ver en el Ión de Platón, un diálogo de juventud, la conversación de Ión, que era el apasionado de Homero y que regresaba del teatro Epidauro victorioso porque era el mejor cantor de Homero, ¿sí? Y le atribuía a Homero todos los conocimientos habidos y por haber, de medicina, de estrategia militar, de astronomía, de navegación, de todo, ¿sí? Y Sócrates con ironía lo va bajando de su nube, ¿sí? Como decimos los mexicanos, ¿sí? Pero ahí está la idea, ahí se pinta la idea de que la musa ejerce una atracción como imán, ¿sí? Imana o inspira al poeta. Y la obra poética imana o contagia al auditorio, ¿sí? Entonces es una cadena inspiradora, ¿sí? Esa es una visión de la poesía como obra de la inspiración. Pero yo no diría que de la razón, sino de una fuerza, ¿sí? Creadora, un talento especial, ¿sí? Divino, ¿sí? Esa sería mi perspectiva, ¿sí? Sí, gracias, doctor.
Gracias también. ¿Alguien más del grupo quiere hacer algún comentario, una pregunta? ¿No? ¿Quedó claro la parte tocante a los factores que propiciaron el desarrollo de la filosofía? Primero, vamos a ver que la era arcaica hubo un florecimiento económico, se dio la invención del trirremo o trirreme. Ustedes pueden buscar a través de Google trirreme o trirremo y ustedes van a ver el dibujo de cómo era la nave, ¿sí? Que podía impulsar la navegación de manera más rápida, ¿sí? Y pues fue una gran aportación para la navegación, ¿sí? De hecho, Temístocles, el ateniense, 10 años antes de la guerra de Salamina y de la invasión de Jerjes, ¿sí? El emperador persa, propuso en Atenas que los recursos de la mina de Laurion, la mina de plata que habían descubierto los atenienses, se usaran no para repartirlos entre los ciudadanos, sino para producir una flota, porque recordemos que había sitios sagrados para los griegos, que eran panhelénicos, como Delfos, el oráculo de Delfos, ¿sí? Y entonces se consultó al oráculo y la respuesta de la pitonisa o la sacerdotisa fue que Atenas fortaleciera sus murallas de madera. Y la interpretación de Temístocles fue que construyera su flota. Si la ciudad de Atenas no hubiese estado proveída o provista de esa flota, no habría podido enfrentarse ni vencer a la flota persa. ¿Sí? Entonces, es muy importante que veamos cómo la intervención de la razón en el ámbito oracular, ¿sí? Y religioso también es importante, ¿sí? De hecho, pues les recomiendo que lean Edipo Rey, de Sófocles, ¿sí? Y ahí van a ver la importancia del oráculo, ¿sí? Que era un sitio de consulta y había todo tipo de consulta, ¿sí? Vamos a ver cuando toquemos el siglo V y el movimiento sofístico, vamos a ver que en su discurso de defensa, Sócrates, en su momento, acude a la anécdota de un amigo suyo, partidario de la democracia, que acudió a Delfos para consultar al oráculo. Y la pregunta fue, ¿quién es el hombre más sabio de Atenas? Y la respuesta del oráculo fue Sócrates. Pero recordemos que Sócrates decía que él no sabía nada. Yo solo sé que no sé nada. ¿Sí? Entonces, Sócrates ahí intenta explicar por qué empezó a preguntar y a preguntar a los sabios. ¿Sí? Entonces, pero además vamos a ver la importancia de esa dimensión cultural
que es la religiosa, a través de Heráclito de Éfeso. ¿Sí? Yo les sugiero que ustedes acudan al mapa y busquen a través de Google Mileto y vean que está en Asia Menor y relativamente cerca de Mileto está Éfeso, ¿sí? En lo que hoy es Turquía. Y entonces van a ver que esas fueron colonias griegas en Jonia, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que lo que ahora es Grecia, o que entendemos como Grecia, en sentido geopolítico, pues es muy distinto a lo que fue la Grecia antigua, ¿sí? Entonces, y también que tomemos en cuenta que Homero y Hesíodo compusieron sus grandes obras poéticas en griego jónico y que también los filósofos presocráticos pensaron, y de tales no sabemos si escribió, pero Anaximandro pues es el autor de la primera obra escrita en prosa, ¿sí? No en verso, ¿sí? Y vamos a ver su concepción del cosmos, ¿sí? Y ahí vamos a poder constatar la transición del mito al logos, ¿sí? Ahora, también se estableció la moneda, se introdujo el uso de la moneda en el periodo arcaico, ¿sí? Que es cuando nace la filosofía, ¿sí? Y vemos un florecimiento muy grande en Asia Menor, que es importante no olvidar para entender por qué la filosofía nace en el siglo VII antes de Cristo, ¿sí? En Mileto. Porque no vamos a negar que el mito tiene su racionalidad. Ahí tenemos a Jean-Pierre Vernant, a Pierre Vidal-Naquet, grandes estudiosos y conocedores de la mitología griega, ¿sí? Que yo los invito a leer, ¿sí? Ellos defienden de manera muy contundente que el mito no es lo opuesto a lo racional, o sea que hay una racionalidad mítica, sí, pero es una racionalidad que, como dice Castoriadis con toda razón, no se pregunta a sí misma, ¿sí? ¿Sí? No sé si quieran mencionar algo o preguntar algo para precisar mejor. Voy a hacer una referencia adicional histórica referente a la palabra polis en griego, ¿sí? Polis, para muchos, significa comunidad. Y muchos se inclinan por la traducción de polis como ciudad-estado, ¿sí? Yo me inclinaba por esa traducción, pero Moses Finlay me hizo reconsiderar a partir de 3 razones que, a su juicio, polis significa estado.
Yo no me inclinaba por la traducción de polis como estado, porque la palabra stato, ¿sí? Es de origen, bueno, Maquiavelo es el primero que habla del estado en esos términos, ¿sí? Pero Finlay se pronuncia por la traducción de polis como estado a partir de 3 razones. La primera, que evita equívocos. ¿Por qué? Porque las antiguas polis abarcaban a la población rural, no solo a la población de las ciudades, ¿sí? Y porque dice, aparte de dejar fuera a la población rural, ciudad-estado sugiere que la ciudad gobernaba al campo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, otro elemento que me parece interesante y digno de tratar en este contexto es que el templo, ¿sí? Para los griegos, ¿sí? Era el lugar que habitaban los dioses. Pero la religión griega no requería del templo como tal, sino de los altares. Y los altares podían estar en cualquier sitio, ¿sí? De manera que los rituales religiosos no se ceñían solo a los templos, ¿sí? Yo no soy heideggeriana, ¿sí? Y menos a raíz de que se publicaron los diarios de Heidegger y se constató por completo su colaboración y su simpatía hacia el régimen nazi, ¿sí? Pero bueno, eso sería un argumento ad hominem y no es correcto, ¿sí? Tenemos que evaluar las contribuciones filosóficas en términos filosóficos, no descartar su valor simplemente por una antipatía y un juicio político, ¿sí? En su obra Poesía y Verdad, traducida por Samuel Ramos y publicada como un breviario por el Fondo de Cultura Económica, ustedes van a encontrar un párrafo maravilloso en el que Heidegger describe lo que es un templo. Y me parece una descripción no solo muy bella, sino muy pertinente. ¿Sí? Entonces, pueden buscar esa obra y se las recomiendo mucho, ¿sí? Ahora, vamos a ver la hora porque sí, todavía tenemos unos minutos. No sé si alguien quiera comentar algo o preguntar. O cuestionar.